Carreras clandestinas de camiones. Exploramos las repercusiones legales y multas que podrían ocurrir. Catástrofe global. Le explicamos las razones detrás de la escasez de alimentos y posibles soluciones. Impulsan aprendizaje del inglés. Empresarios británicos afirman que existe interés en invertir y capacitar a guatemaltecos. Propuesta sobre el uso de la fuerza pública. Iniciativa de ley busca fortalecer y garantizar la actuación de las fuerzas de seguridad y el ejército. A prisión preventiva. Orden del juez en caso de señalado en la compra irregular de un edificio del Ministerio Público. Anulan 3 convenios de colaborador eficaz de ciudadanos brasileños en el caso Odebrecht. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa. Estamos cerrando la semana con el análisis y le queremos agradecer por acompañarnos. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche, un placer saludarte a ti también. Por supuesto que un alto honor saludarles a ustedes en casa. Temas por demás importantes, pero ¿a quién se le ocurre hacer con camiones carreras clandestinas en la carretera de la muerte además? Entonces, increíble. Esto es terrible, Sandy. Advertencia también por la crisis alimentaria que se vive a nivel mundial y la inversión y capacitación en algo que es una herramienta útil para todos, en este caso el inglés, y mejor si puede ser todavía para las mujeres a efecto que puedan emprender sus propios negocios. Por supuesto, estos son los 3 temas que le estaremos dando a conocer con el análisis, así que esté atento, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si comenzamos? Veamos entonces estas imágenes de esta carrera clandestina que se ha viralizado. Varios camiones fueron captados en las carreteras de Tecpan y de las Cruces Petén realizando carreras ilegales, lo cual pudo poner en riesgo la vida de los conductores que transitan en el sector. Debido a esta hazaña, los camiones deberán ser multados. Provial del Ministerio de Comunicaciones le da seguimiento a unos videos que aparecen en redes sociales donde se ve a 2 camiones de volteo practicando o haciendo carreras clandestinas en las carreteras que son para tránsito normal. Recordemos que nuestras carreteras están diseñadas para 80 kilómetros por hora máximo y este tipo de eventos pone en riesgo a las demás personas. Es por eso que ya estamos en coordinación con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, dado que en uno de los videos mencionan que se están preparando para una carrera el día domingo en el área de Puerto Quetzal. En Puerto Quetzal hay un lugar donde hacen este tipo de competencias, pero es un lugar autorizado para esto. Nosotros estaremos en apresto verificando las carreteras que van hacia el área de Puerto Quetzal y en el área de Escuintla para evitar que se den situaciones como estas, donde, repito, se ponen en riesgo la vida de las personas que participan en este tipo de eventos y los demás usuarios de las carreteras. La multa por realizar este tipo de acciones ilegales asciende a los 25,000 quetzales. Según información que pudo observarse en redes sociales, la competición del cuarto de milla está programada para el domingo 26 de junio, en donde participan cabezales de camiones. Voy a ser un poco sarcástico si usted me lo permite y tú también, Sandy. Qué belleza, ¿no? Esto es una oda, un monumento a la soberana estupidez que se puede ver en las carreteras, pero que es parte de la imprudencia que se vive en el día a día. ¿A quién se le ocurre? Es decir, camiones de volteo, un camión normal, un cabezal de un tráiler haciendo este tipo de situaciones en Tecpan y en el Petén. Si ya las carreras en sí, primero están prohibidas, ¿no? Y por eso es que son clandestinas. Y si son de carros, son altamente peligrosas. No digamos de este tipo de transportes a plena luz del día, con gente a la par que encima de todo les hacía la UPA, los estaba viendo y a saber si no estaban inclusive apostando y otras cosas. Gente con niños, negocios, una gasolinera. Sandy, ¿a quién se le ocurre? Bueno, a ellos. No, a ellos, Julio, la verdad. Mira, hay varios factores de riesgo que podemos evaluar aquí. Tú ya apuntaste varios, de hecho. Pero aparte de esto, es que es una carretera interamericana. Donde la de la muerte, ¿eh? No es en una hora que dices, es que cerraron la carretera, entonces no iba a pasar nada. No, era de día todavía. Sí. Sabemos que aquí hay varios vehículos que circulan
Imagínate que no sabemos las condiciones en las cuales se encuentran también estas unidades. Es correcto. Pudo haber fallado una, la velocidad en las que también se dirigían y el nombre que le dan, ¿no? Es que hasta de las películas de ficción lo van sacando, imagínate. Sí, la verdad que sí, ¿no? No, sinceramente no miden y no están acordes a la realidad, no ven las consecuencias que pueden tener. No solamente vamos con la multa, que puede ser de hasta 25,000 quetzales. Es y yo correcto. te diría, ojalá que puedan detectarlos y que se las puedan imponer también para ver si entonces ahí sí tienen el valor que tuvieron para hacer este tipo de actividades. Y mira el asfalto, Julio. Mira, mojado. Mira el asfalto. ¿No existe un factor de riesgo allí? Muchísimo. Además, se puede perder el control muy fácilmente. Todo este público que emocionado y excitado estaba allí haciéndoles la UPA, bueno, pudieron haber salido heridos, fallecidos, etcétera. Aparte, no sé, no vuelvo a ser sarcástico en esta ocasión. Camiones que, ya dijiste tú, ¿en qué estado están? Es que parecen de leña, mira ese gran humo que van dejando ahí en el camino. Es una cosa terrible. La verdad, en la ley y reglamento de tránsito nos manda a que no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora en carretera. Por supuesto que eso no necesariamente se cumple, pero no es prudente. Lo que sí es prudente en este caso es que ahora que se tienen las imágenes, que se pueden identificar estos vehículos, pasen 2 o 3 cosas básicas fundamentales. La multa de 25,000 quetzales, que es la máxima por estos actos imprudentes, pero es que ojalá se pudiera determinar quiénes son los pilotos y ojalá tuviésemos otra sanción, que sería la eliminación de la licencia de por vida. Pero bueno, lastimosamente eso no está vigente aquí en Guatemala. No, y yo creo que ya es oportuno, Julio, que las autoridades, en este caso el Congreso también, pueda replantear y pueda proponer esa reforma a la ley de tránsito para considerar entonces estas situaciones. A lo mejor en su momento no se prevían que se realizaran estas carreras clandestinas. Que aquí se Imagínate, le ocurre. en vehículos es un peligro, están prohibidas también totalmente. Y también hay sanciones. Pero cuando ves este tipo de transporte pesado, que, Dios mío, en serio, que qué gran imprudencia la que existe, Julio. Entonces sí es necesario que se pueda hacer algo para fortalecer esta ley y que de verdad existan sanciones más drásticas. Y ojalá que exista también fortalecimiento a las entidades que son las encargadas de controlar el tema del transporte, porque por ahí también va otro punto. Allí yo tengo 2 observaciones. Número 1, bueno, mientras estaban circulando ellos en sus carreritas y juegos de locos, realmente venían vehículos atrás, habían vehículos adelante, había gente y habían vehículos en la vía contraria. Pierdes el control, causas un desastre. Pero mi pregunta es, ¿y las autoridades dónde estaban, no? Y me refiero, si acaso ahí en esos tramos, en el Petén y en la parte de Tecpan, no hay autoridades de PMT, no hay autoridades de la PNC, del Departamento de Tránsito. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se permitió que esto pasara? Y si ya se tiene información que se tiene programada otra para el 26, bueno, esto simple y sencillamente, señoras y señores, hay que impedirlo a toda costa. Así es. Sin duda alguna se debe hacer algo para que no se lleve a cabo. Yo no sé si van a tener el valor de todavía desarrollar la actividad cuando vemos las consecuencias que se pueden venir de verdad, pero también va a depender mucho, Julio, en que si no se hace nada con esto que ya se ha viralizado, si no se imponen las sanciones, si no se toman las medidas necesarias para poder pues sancionar a las personas que estaban fomentando y estaban participando en esta carrera clandestina. Porque si, por ejemplo, solo se queda con que puede ser de 25,000 quetzales, hasta de chiste puede servir, sí puede ser, pero no me hicieron nada. Entonces, hasta que no te pasa nada, tú no vas a entender probablemente. Aquí hay 2 cosas. Voy a pedir los datos, pero antes de los datos te voy a decir algo con lo que tú estás manifestando. Y es el hecho de que esta no es la primera vez que pasa. Es decir, si ya están tan organizados de esta manera que pasen varias partes. Y les emociona que suceda esta actividad también. Les emociona, les apasiona, les fascina poner a prueba el peligro. Realmente esto ha estado pasando en otros lados. ¿Te imaginas, por ejemplo, lo que podría pasar en alguna carretera en mejor estado? Por ejemplo, la autopista, ¿no?, de Palín-Escuintla y algunos otros tramos que esta gente pueda elegir. Bueno, vamos con datos, si te parece, Sandy. Vamos, adelante. Muy bien, gracias ahí a nuestra producción. Y es que, Sandy, sabiendo que, como se ha mencionado en anteriores ocasiones, los accidentes de tránsito en Guatemala son una de las causas principales de muerte, hay que hacer algo.
Sin embargo, por inaudito que parezca, en la denominada Ruta de la Muerte ha quedado registrado un video de la carrera de camiones que es el que se ha viralizado de una manera tremenda, ¿no? La CA9. Esto representa un acto aparte de temerario, irresponsable y sobre todo imprudente en ambos sentidos para los que transitaban en ese momento en la carretera. De conformidad a lo que establece la ley de tránsito, aquí cabe, como tú bien decías, aplicar la sanción más drástica, que sería el hecho de los 25,000 quetzales de multa, ya que esto es un acto irresponsable. Bueno, si bien es cierto, se tienen los datos de las placas y de estos camiones, habrá que ver si básicamente se va a hacer algo, porque las grabaciones son de terceros, o sea, se sabe esto porque se viralizó ya que alguien de los participantes lo subió a las redes sociales. Si no, las autoridades, muy bien, muchas gracias. La única manera de educar quizá a muchos pilotos aquí en Guatemala, Sandy, sea aplicando la ley de la manera más dura, más fuerte posible, tocando el bolsillo para que se aprenda. Yo les quiero recordar a los señores pilotos que por varias solicitudes que se realizaron, se eliminó el hecho de tener un seguro para terceros. Correcto. Y que en el caso en el que exista una tragedia, alguna situación por estas imprudencias, ellos tienen que hacerse responsables. Pero yo no creo que eso pase, Julio, porque, como dicen, al momento de la felicidad, bueno, todos están ahí, pero ya cuando ocurre de verdad una situación de tristeza, una situación trágica, pues la víctima se queda sola, no recibe ningún tipo de ayuda. Y vamos a ver entonces si también estas personas que alaban y están haciendo la bulla de este tipo de actividades. Están a la par. Sí, ahí están exactamente, a la par. Cuando exista una situación que se salga de control, allí, de verdad van a seguir entonces apoyando este tipo de actividades que no merecen el apoyo, Julio, porque es una completa irresponsabilidad, una total imprudencia por las condiciones, el lugar, la hora, todo como se desarrolló. Es una fórmula para el desastre que afortunadamente no llegó a ocurrir, pero que no haya ocurrido en esta ocasión no significa que no pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Te imaginas un niño, algún anciano atravesando la carretera? Simple y sencillamente sería arrollado por estas bestias, y no me refiero necesariamente a los camiones, me refiero a quienes lo van manejando. Ahora, aquí hay algo, es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer de aquí en más para tratar de evitar esta situación, para tratar de prevenir? Porque uno mira, ¿no?, en cada momento, en cada lugar, un montón de operativos, supuestamente de control y vigilancia, sobre todo en esta carretera que lleva al occidente. Pero aquí esto no se vio, esto no pasó, hay condiciones de lluvia, como tú decías en esta otra toma, lo que pasó en el Petén, y aquí hay que tener bien claro algo, estos pilotos tampoco es que lo hacen por gusto, es decir, si les gusta, hay apuestas, hay dinero de por medio, es toda una forma de hacer negocio. Vaya negocio. Así es. ¿Vamos con los datos, Julio? Sí, ya de hecho los datos ya los hemos compartido y eran los que teníamos anteriormente ahí establecidos, Sandy, que yo creo que nos sirve para una reflexión muy importante. A ver, ¿y los dueños de estos camiones? ¿Qué hacemos con ellos si pertenecen a alguna empresa? ¿Habrá que sancionarlos? Sí, porque imagínate también, no es que no sepan dónde estaban sus camiones, ¿no? Entonces, y si no lo saben, qué pésimo. Yo solo les quiero decir, si ustedes quieren realizar alguna actividad como estas, bueno, construyan una pista donde se dediquen a hacerlo. Si exactamente. Sí. Practiquen ustedes esta actividad, pero en el lugar que sea adecuado, no en una carretera interamericana donde está para el funcionamiento de todas las personas, donde de verdad es una vía pública. Entonces, realicen la actividad si les apasiona, pero en un lugar que esté aprobado, autorizado y adecuado para hacer estas actividades. Si les emociona, háganlo conscientemente y sobre todo responsablemente. Es correcto, muy bien. Y yo le pregunto también a las autoridades, y todavía sí estamos viendo que el tema de los reductores de seguridad, bien, gracias. El tema de ese tipo de controles verdaderos que se tiene que tener en carreteras para evitar toda esta situación, pues también parece brillar por su ausencia. Como brillaron por su ausencia en ambos lugares las autoridades que podían poner allí el orden, la sanción e impedir esta situación. Nosotros acá en A la Medida, por supuesto que se lo hemos expuesto y quedarán las mejores conclusiones para usted allá en casa. Vamos a continuar, por favor, con información. Vamos
Vamos ahora a conocer sobre una iniciativa de ley que se estará conociendo en el Congreso de la República la próxima semana. El Ministerio de Gobernación se refirió sobre esta propuesta que busca fortalecer a las fuerzas de seguridad. La Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 29 de junio para conocer la propuesta 6076, iniciativa de ley que busca el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el Ejército de Guatemala. Al respecto, autoridades del Ministerio de Gobernación comentaron que esta propuesta busca crear un marco jurídico a las acciones de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército en cumplimiento de sus funciones. Considero que es importante el tema que están poniendo sobre la agenda legislativa, da mucha certeza y seguridad jurídica a las autoridades policiales y también se garantiza también a los ciudadanos que desean hacer uso de su libertad de expresión del cómo deben de realizarlo. Creo que es importante ese tema que estás mencionando, que la agenda legislativa pues lo tome y analice los protocolos de actuación en estas situaciones, el uso de la fuerza. Al final nosotros desde el Ministerio de Gobernación, por instrucciones del señor Presidente de la República y el señor Ministro de Gobernación, buscamos la convivencia pacífica y fomentar una cultura de paz. Entonces creo que esto va a dar mucha certeza jurídica, mucha legitimidad al cómo deben de actuar los compañeros de la Policía Nacional Civil y también garantizará los derechos de las personas que desean hacer uso de su expresión y el uso de las vías públicas del país. El artículo 7 de esta propuesta señala que en caso de iniciarse un proceso en contra de personal de las Fuerzas de Seguridad Pública o del Ejército por acciones en cumplimiento de su deber, se garantizará un proceso y derecho de defensa contando con asistencia jurídica gratuita. Esta iniciativa será leída ante el Pleno y enviada a comisión cuyos congresistas deberán analizarla y dictaminar. La crisis alimentaria no es un riesgo en Guatemala, es una realidad ya, pero puede ser peor. Así es, y esta es la información que se ha compartido por parte de organizaciones internacionales. Vamos a estar analizando sobre este riesgo que puede tener por distintos factores, tanto externos como internos de Guatemala. Así es, entonces por favor quédese ahí porque regresamos en instantes. Recuerde que nosotros somos a la medida. Representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA, en Guatemala, comparten lo expresado por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Para Guatemala, el efecto internacional en alimentos y fertilizantes podría impactar a 3 millones de ciudadanos. Hay problemas de lo que se llama disponibilidad, o sea, volumen de alimentos y por otro lado también de acceso en términos de ingresos para poder comprar los alimentos debido al alto costo que tienen. Entonces, y a eso súmele usted las complicaciones que hay, por ejemplo, en la existencia de fertilizantes. Entonces hay además costos de producción que están elevando, costos de transporte, demoras. Entonces en general sí hay una situación crítica de disponibilidad alimentaria y se han publicado cifras importantes de alarma sobre las condiciones en las cuales estarían por lo menos 3 millones de personas en Guatemala que estarían viviendo hambre, ¿no? Las transferencias o apoyo económico es parte de las recomendaciones que se brindan a las naciones. Pueden ser en muchos casos apoyos directamente en especie a través de entrega de recursos e insumos, pero en muchos casos son también procesos de acompañamiento y de apoyo a través de, por ejemplo, transferencias monetarias que pueden servir y son muy efectivas para poder además dinamizar economías locales. Entonces, esto, como lo decíamos hace unos instantes, Sandy, realmente sí es una prospectiva de lo que puede pasar, pero también de lo que ya está sucediendo. Recordemos que los índices aquí en Guatemala de desnutrición aguda y desnutrición crónica infantil nos marcan unos indicadores de desarrollo humano menores inclusive que los que tiene Haití, lo cual es bastante grave. Se nos compara en ese sentido, que va ligado con este tema, a algunos países de África Central y ahora, encima de todo, por lo que tú quieras, ¿no? Por el tema del cambio climático, por el tema de la pandemia, por la crisis económica que vive el mundo, en la recesión derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues se espera nada más y nada menos que haya una escasez de alimentos, que haya una escasez de fertilizantes para producirlos y esto puede llegar a afectar, fuera de los que ya están siendo afectados, a 3 millones de guatemaltecos, nada más y nada menos. Complicado el panorama que se espera, Julio, por esta situación alimentaria, por la escasez de los alimentos y sobre todo también la situación de los fertilizantes que sabemos que son
fundamentales, ¿no? Dentro del proceso, la producción y todo el tema agrícola. Entonces, sí, es un panorama muy complicado. El punto aquí es que, bueno, ¿cuál será el plan que se va a activar por esta emergencia? Porque ya deberíamos de estar conociendo, bueno, ante la situación que se está dando, nosotros pretendemos realizar esto. Si necesitan, por ejemplo, un apoyo por parte del Congreso, a lo mejor creando alguna ley, que se haga la propuesta de verdad más activos, pero como que esperamos y bueno, entonces vamos a ver qué pasa al final y cuando ya esté la situación tomamos una decisión porque no sabemos si realmente se va a dar. No, esa actitud pasiva no es la que queremos, Julio, porque estamos hablando de la alimentación. Estamos hablando que tú ya nos dabas unos datos, ¿no? Sí, de la desnutrición en nuestro país, donde las comunidades más pobres son las que van a seguir sufriendo las complicaciones aún más, pero esta crisis nos va a afectar a todos. A todos, a todos. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿verdad? Siguiendo un poco el hilo conductor que estás llevando en este momento. Por supuesto que se necesita ser preventivos y no reactivos a esto. Entonces uno se pregunta, ¿y qué instancias podrían ver esta situación para tratar de prevenirla? Bueno, para los que no lo saben, pues porque muchas veces ni siquiera estas instituciones se dan a conocer, hay una CESAN, que es una Secretaría de Seguridad Alimentaria. Yo digo, ¿cuáles son los planes, programas, proyectos que ya está implementando para tratar de que esto no vaya a impactar de esa manera? Y por supuesto las alianzas estratégicas que se tienen que tener con otro tipo de instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y ministerios probablemente como el de Economía. Entonces aquí es donde uno piensa, no veo que se haga nada y la seguridad es tan grande en su ámbito que el tema de la seguridad alimentaria como tal es parte de un problema que provoca esa pobreza, que provoca esa desesperación, que provoca migración, que provoca muerte, que provoca violencia y no hacemos nada. Y ahora, encima de todo, por los factores exógenos, es decir, externos al quehacer de Guatemala, se viene una crisis todavía más dura y más aguda. Este tema, Sandy, es que ni siquiera es nuevo en el contexto de las Naciones Unidas. Se viene hablando desde los años 60, 70, 80, se ha hablado de esto, pero Guatemala, como siempre, no parece hacer nada. No, Julio. La verdad es de que hace falta que se le preste mayor atención porque hay comunidades en varios puntos de nuestro país que viven una situación de crisis alimentaria desde hace tiempo y que entonces ahora que se va a dar esta situación a nivel general, ¿cómo lo van a tomar o cómo les va a afectar? Entonces también este plan tiene que ser constante para ver de qué forma también se puede mejorar la situación alimentaria de varias comunidades que tienen complicaciones, Julio. Y cuando existen estas crisis a nivel general, pues bueno, ampliarse, pero yo no sé de verdad cuál es ese plan que se pueda tener en específico para ciertas comunidades, porque aquí hay algo. Hace falta apoyo, sí. Te voy a decir también para las instituciones que tienen la función y la responsabilidad de poder dar acompañamiento a estas comunidades. Bueno, porque se pronuncien. Este es el primer punto, el apoyo que puedan necesitar, tanto financiero como también de personal para llegar a más personas. Pero el punto es ese, que se puedan pronunciar, que puedan estar constantemente solicitándolo. Y si aquí ellos ya lo hicieron, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? De quien no atendió a las solicitudes, pero que hagan algo. Exactamente, porque lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Ni como Estado ni como sociedad. Aquí hay que ver cuáles van a ser los planes de contingencia. Inclusive, yo estaría ya pensando, fíjate, Sandy, en que hay que pedir también el apoyo internacional. Es decir, hay fondos, hay programas de Naciones Unidas para que esto pueda, de alguna manera, minimizarse. Por ejemplo, pedirle ayuda a la FAO, ¿no? Que ve los temas de alimentación en el mundo. Y que ha estado apoyando a Guatemala. Y que ha estado apoyando a Guatemala mucho, pero aquí es donde volvemos a algo que hemos dicho en muchas ocasiones en A la Medida antes de que damos los datos. El tema de políticas de Estado. Aquí en Guatemala realmente una política que sea transversal, que pase el tiempo, que trascienda los años, pero por sobre todo que trascienda los gobiernos, porque es política de Estado, es lo que no se ve. Y entonces empezamos cada 4 años de cero, y de cero es que nos mantenemos de cero para abajo, ¿no? Efectivamente, Julio. Mira, aquí el punto no es que si no se nos dan los recursos, si no se hace nada, pues bueno, esperemos y miremos el otro año. No. Una espera para situaciones como estas se ven reflejadas en la nutrición y en la vida de una persona, en la salud de una persona. Entonces, y en el futuro no de un es país. un tema, Julio, que se puede ir aplazando y que se puede ir dejando rezagado, porque estamos jugando
con la vida, la salud y, como tú dices, sí, el desarrollo de todo un país. Sí, porque ahora sí voy a pedir los datos, pero los niños que tienen malnutrición, aunque se salven, ya no van a desarrollar las capacidades completas que hubiesen podido tener. Vamos con datos, adelante, si te parece. Gracias entonces hoy ahí a nuestra producción, todo el equipo que está en control, comandado hoy por el licenciado Andrés Estrada. El secretario general de Naciones Unidas, Sandy, advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe, y vaya si no lo es, debido a la escasez de alimentos en el planeta. El mensaje de Guterres fue emitido durante una cumbre en Berlín sobre seguridad alimentaria que se llevó a cabo hace unos días. Guterres dijo que la guerra en Ucrania ha contribuido a los trastornos causados por el cambio climático, la pandemia del coronavirus y la desigualdad. Pero yo creo que se le olvidó decir algo también, es decir, los pocos planes que se tienen preventivos para la planificación familiar y que en los países más pobres como el nuestro nacen niños. Señaló que en conjunto se está produciendo una crisis global de hambre sin precedentes. Guterres, además, en otra información, Sandy, destacó que las cosechas en Asia, África y aquí venimos nosotros, en América, se verán afectadas ya que los agricultores tratan de hacer frente al alza de los precios de fertilizantes y, por supuesto, a la crisis energética que hay. Afirmó que existe un riesgo real que para 2022 se puedan declarar múltiples hambrunas, pero por sobre todo señaló que en 2023 esto se puede todavía incrementar. El panorama definitivamente, estimados televidentes, es un panorama claro, pero es un panorama desolador. Naciones Unidas hace la advertencia, a las instituciones también lo hacen, pero aquí es donde, fíjate que hasta bíblico es esta situación. ¿Recuerdas tú al personaje bíblico José, no? Vendido por sus hermanos, llega a ser el segundo en importancia de Faraón y con su sueño, en aquellos años de riqueza de Egipto, guardaron granos, guardaron comida, guardaron provisiones para cuando venían los años de la hambruna, los años de la pobreza. Esto ha sido cíclico en el mundo, pero hoy, más que nunca, parece ser que los países no estamos preparados para esto. Y este es un problema que trasciende gobiernos, que trasciende sociedades, pero por sobre todo que no debe de quedarse de brazos cruzados nadie. No, totalmente no, Julio, pero es increíble también que hemos dicho, ¿no? En Guatemala mucha de su producción es agrícola. Totalmente. Y vamos a tener estas complicaciones sin duda alguna. ¿Por qué? Porque también si sabemos que el fuerte del país es la agricultura, tampoco es que se le está apuntando tanto a poder ir ampliando y poder ir capacitando. Hay muchas personas que siguen haciendo lo que hacían sus abuelos, sus tatarabuelos, y vienen entonces, no dejan que se puedan tecnificar, ¿no? Correcto. Hablo en el área, por ejemplo, del oriente, donde sabemos que hay escasez de agua y que esto a veces afecta también. El corredor seco. Exactamente, en la producción de cultivos, donde recordemos, los granos básicos también son de gran producción en esta área, pero también por las situaciones que se han ido presentando con las condiciones climáticas y distintos factores también, vemos que hasta se ha dado una reducción en cuanto a la producción. Así es. Propongo soluciones, porque el problema está más que claro y más que expuesto. ¿Qué soluciones? Es aquí donde yo vuelvo a afirmar una vez más, Sandy, creo que el único modelo económico que nos puede sacar realmente en Guatemala de esta crisis es el que le apunta al cooperativismo, con lo que mencionabas del corredor seco. Entonces, estos agricultores que están teniendo esas dificultades, si tuviesen la oportunidad de que a través de la ayuda gubernamental, una cooperativa, por ejemplo, les pudiera dar el dinero a través de créditos específicos para que ellos produzcan frijol, maíz, lo que tú quieras, tomate, cebolla, pero que pudieran implementar sistemas de riego, por ejemplo, de goteo u otras situaciones más modernas, como los que tiene el propio Israel, que ha hecho florecer el desierto y lo ha convertido en un oasis, la cosa cambiaría. Pero si no recibes ese apoyo, entonces esta situación no se da. En cambio, si organizamos a nuestros campesinos, a nuestra gente, en pequeñas cooperativas, para que ellos salgan adelante, para que cuiden su negocio y que para que produzcan alimentos para ellos y bienestar para su familia también, la cosa cambiaría. Sin embargo, no veo que se esté impulsando tampoco muchísimo el cooperativismo, aunque hay esfuerzos importantes, pero por ahí está el modelo económico para salir de estas crisis. Totalmente, Julio. Así que este es el punto entonces que es necesario que se pueda tomar en cuenta y recordemos. Hay entidades que se pueden encargar y deben encargarse de esos temas, pero también hay autoridades locales que deben apoyarles, que deben sumarse y deben estar activos. Estos temas también les competen a ustedes, entonces ojalá que ustedes ya estén coordinando de qué forma también se puede apoyar a sus comunidades ante esta posible crisis alimentaria.
que se prevé se realicen. Vamos ahora con otras noticias. Pasamos a notas del ámbito judicial, porque hoy el juez contralor del caso del edificio de la zona 5 para el MP, pues decretó que William Valls va a quedar en prisión preventiva mientras es investigado precisamente por el caso que apenas acabo de mencionar. He aquí la información. En el juzgado segundo penal finalizó la primera declaración de William Valls Gallardo por su posible participación en la compra-venta ilegal de un edificio para el Ministerio Público por 35 millones de quetzales. La juzgadora Amparo de León aceptó la petición de la Fiscalía de Asuntos Internos que Valls sea investigado por los delitos de lavado de dinero y otros activos, defraudación tributaria y asociación ilícita. Este viernes se resolvió que el procesado quede en prisión preventiva mientras es investigado por 3 delitos penales. Se ordenó la privación de libertad al considerarse que podría escapar de la justicia u obstaculizar el trabajo investigativo del Ministerio Público. El acusado fue capturado por la Policía Nacional Civil el pasado 16 de junio. La Fiscalía a cargo del proceso deberá entregar la investigación final el 26 de septiembre de este 2022 y el 10 de octubre en el juzgado segundo penal se analizará la posibilidad que Valls enfrente un juicio. Hay instituciones en Guatemala o organizaciones que tienen interés en el apoyo de empresas del Reino Unido. Estamos listos de hablar sobre esas oportunidades. ¿Podrían venir esas empresas? ¿Se estaría realizando ese intercambio para poder generar esos acercamientos y poder generar esa inversión y capacitación de ciudadanos guatemaltecos? Sí, bueno, es seguro que en el Reino Unido tenemos la capacidad y el interés. El próximo paso es comprender más las oportunidades específicas y concretas. Si hay alguien escuchando mis palabras el día de hoy, tengo mucho interés en escuchar sobre las oportunidades que ustedes necesitan, la ayuda que ustedes necesitan y puedo como embajador crear un canal entre ustedes y las empresas del Reino Unido. Vamos a hacer un paréntesis en este tema porque hay una información que ha trascendido y se las queremos compartir. Es de carácter judicial en torno de tribunales en una de las audiencias desarrolladas. Hoy se determinó que un juez de mayor riesgo anuló 3 convenios de colaborador eficaz de ciudadanos brasileños en el caso famoso denominado Odebrecht. Evidenció 6 vicios, tales como el primero, vicios del mandato. En el mandato que se otorga al representante legal de la entidad constructora o de sociedad anónima, se establece que por ningún motivo dicho mandato judicial podrá tener vigencia en la República de Guatemala. Sin embargo, a todas luces se queda en evidencia de que no obstante de que expresamente obraba en el mandato dicha cláusula, eso no se observó ni se respetó y aún así se aprobó dicho acuerdo de colaboración eficaz. 2. Actuación del fiscal en Brasil, que da en evidencia rotundamente que el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro no tenía competencia para ejercer funciones de persecución penal en la República Federativa de Brasil. Sin embargo, obvió dicha situación y suscribió los acuerdos de colaboración eficaz. Es más, dichos acuerdos se firman en la empresa donde se estaban en ese instante los sindicados. 3. Actuación de la jueza. Queda en evidencia que la jueza violentó el artículo 3 del Código Procesal Penal relativo al debido proceso, así como violentó el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, toda vez que una jueza o un juez
debe de motivar sus resoluciones. Sin embargo, queda en evidencia, de acuerdo a la resolución que ha emitido la Sala de Mayor Riesgo, que la jueza inobservó dichos artículos del Código Procesal Penal, al avalar actos rotundamente ilegales y que posteriormente van a ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Actuación del abogado defensor en Brasil. Queda demostrado, según la resolución de la Sala Segunda, que el abogado Francisco Javier Gallardo Samayoa no tenía facultad para ejercer funciones en la República de Brasil y, sin embargo, como se puede establecer en la resolución del 8 de septiembre del año 2017, se le da plena intervención a dicho profesional. 5. Actuación de los brasileños. Los personeros de la empresa Odebrecht y el representante legal no podían ser defendidos por un abogado guatemalteco, porque como ya lo indiqué, no podía este abogado ejercer funciones de ejercitar una defensa técnica de personas que estaban en otro país. 6. Falsedad ideológica en la elaboración de los acuerdos. Queda demostrado rotundamente que mientras el exfiscal Juan Francisco Sandoval tenía en su poder los acuerdos de colaboraciones originales en la República de Brasil, la jueza en la República de Guatemala únicamente tenía copia de dichos acuerdos y obviamente no podían ser valorados ni ser tomados en cuenta, toda vez que al ser fotocopias no surtieron por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con los pases de ley. Con la resolución de la Sala, al dejar sin efecto los acuerdos de colaboración eficaz, además se da la razón a la Fiscalía de Asuntos Internos respecto a la investigación del caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad, por la cual el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro se encuentra prófugo de la justicia. Es importante dar a conocer esta información que en las últimas horas ha trascendido sobre la anulación de estos acuerdos para colaborador eficaz. Vamos a darle seguimiento también al desarrollo de esta audiencia. Vamos ahora a trasladarnos después de la parte informativa, Julio, al análisis para poder verificar entonces este tema. Inversión en el país, también el manejo y el estudio, el aprendizaje del idioma inglés, que es importante y que hoy varias mujeres guatemaltecas pues recibieron también una capacitación que les abre brechas, les abre oportunidades para que ellas puedan también buscar otros horizontes de empleo. Así es, Sandy. Ya regresando a este análisis, te digo, maravilloso. ¿Por qué? Porque hay herramientas básicas fundamentales que se necesitan en este mundo moderno y contemporáneo. Es decir, se necesita, por ejemplo, el manejo de todo, de toda herramienta informática. Por supuesto, esta es una realidad innegable que sobre todo la pandemia nos lo vino a demostrar. Pero se necesita algo que es el idioma universal. A lo largo de los transcursos de cada uno de los imperios y de la historia de la humanidad han habido idiomas que dominan y que han sido precisamente aquellos con los que se ha negociado, se ha comerciado, y hoy no es la excepción. El idioma comercial por excelencia es el inglés, y el inglés es el que se debe manejar, por ejemplo, para tener oportunidades de que estas mujeres puedan trabajar en un call center, obviamente que se lleven idioma inglés. Por eso veo bien también esta eventual, no solo la capacitación, sino que la eventual propuesta de empresarios ingleses de que de pronto pues se puede promover acá el colocar más gente trabajando en idioma inglés a través de los call centers, que ha sido pues definitivamente uno de los modelos exitosos para la incorporación laboral. Así es, y hemos visto, Julio, en el tema de las ferias de empleo, por ejemplo, cuando hay distintas empresas, distintos sectores ofreciendo oportunidades laborales, en el tema de los call centers vemos que hay poco interés o poca participación. ¿Por qué? Porque no se tiene un dominio del idioma inglés. Y ellos se gana el doble prácticamente. Claro, y aparte de esto tienen muchas oportunidades. Entonces, en algunas ferias de empleo que he tenido la oportunidad de conversar con los reclutadores, dicen, sí, no llegamos
no logramos llenar las plazas que tenemos disponibles porque no todos logran aplicar con el manejo del idioma inglés que se está solicitando y que tampoco es que sea un nivel profesional o un nivel súper alto, sino el tema de la conversación, que es lo que a ellos les importa mucho, ¿no? Una conversación fluida, ¿no? Sí. Exactamente. Así es. Yo le invito a todos ustedes televidentes, obviamente, y sobre todo a los jóvenes, a que puedan investigar un poquito más sobre un tema que a veces hemos tocado aquí solo como un esbozo, el tema de los nómadas digitales. Gente que por el manejo de las habilidades informáticas, gente que por el manejo del idioma inglés, entre otras cosas, ha podido en esta época de crisis salir adelante de una manera bastante cómoda. ¿Por qué? Porque su oficina es cualquier parte del mundo que tenga la conectividad del internet, obviamente el aparato para poder hacerlo y el dominio, entre otros, y por sobre todo del idioma inglés. Entonces ya no trabajan para una empresa, trabajan para 2 o 3, pueden hacer uso de su tiempo como ellos lo deseen y además tienen unas oportunidades realmente bastante grandes. Esto sobre todo para los jóvenes, pero requisito sine qua non y básico fundamental, el poder manejarse en idioma inglés. Exactamente, esto va a ser muy importante también, Julio, porque vamos al futuro, ¿no? Vamos ya viendo las exigencias del mercado y sin duda alguna el tema tecnológico y el inglés son temas al final fundamentales y que van dando oportunidades, pero si tampoco estamos preparados creo que no se van a poder tener. Es decir, en los mercados ya tradicionales, en los empleos ya tradicionales, hay mucha demanda, pero si queremos buscar otras oportunidades para tener esa mayor facilidad de obtener un empleo, hay que buscar en esos campos novedosos, innovadores. Mira, hay muchos jóvenes que son bloggers y que hasta se ganan la vida en esto, ¿no? Viajando, conociendo y ganando buen dinero. Claro, y no tienen que necesariamente estar en una oficina, sino lo que tú decías, ¿no? Los nómadas digitales. Pero el punto va a llegar también, Julio, es de que ya se tiene que ir empezando incluso en las escuelas a tratar el tema del inglés, ¿no? Eso es fundamental, y me refiero especialmente a las escuelas públicas, porque sabemos que aquí tenemos mucha debilidad. En ciertas... se recibe inglés, pero... En ciertos centros educativos privados, por ejemplo, hay muchos que ya el idioma inglés es algo fundamental, ¿no? Incluso ya hasta tienen un tercer idioma que se puede entonces enseñar a los estudiantes, pero en las escuelas públicas es donde nos vamos quedando atrasados y que aquí se tiene que hacer de verdad una modificación, se tiene que ir fortaleciendo para que también desde pequeños ellos vayan, porque es mucho más fácil, Julio, que lo hagas de pequeño que ya retomes el tema de adulto. Así es. Ya aparte la oportunidad, y con esto vamos a ir con unos datos, la oportunidad de trabajo, ¿no? Y de desarrollo para todas aquellas personas, por ejemplo, que fueron repatriadas de Estados Unidos a la fuerza aquí a Guatemala, pero que ya tuvieron algunos meses o años de vivir en Estados Unidos, bueno, pues tienen precisamente la oportunidad de trabajar en call center. Claro. Trabajo es lo que queremos, trabajo es lo que necesitamos, pero quiero apuntalar lo que tú dices. Base del desarrollo fundamental de toda sociedad es la educación y en este caso debería ser por sobre todo una alta prioridad, sobre todo estoy de acuerdo contigo, en la educación pública, que el idioma inglés se tome de una manera seria, de una manera concreta, se tome de una manera en la cual estamos enseñándole a nuestros niños a que de verdad se abran al mundo. Pero aquí te digo esto y con esto concluyo. Pero cuando se hacen las evaluaciones de los graduandos en matemática y en idioma español, el que hablamos, bueno, los resultados son pésimos. Es lo que se necesita, la verdad, ir modificando. Hay algunas municipalidades que dan cursos, Julio, y en un par he visto que aplican el tema de cursos básicos de inglés. Yo de verdad felicito estos proyectos y ojalá que se pueda continuar y que se pueda ir reforzando y también pues siguiendo como un ejemplo para otros municipios, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, y sus aparatos digitales, utilícelos también. Tantas aplicaciones para aprender inglés ahora de una forma y de una manera dinámica y divertida. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.
Demos un vistazo al mundo con las noticias que están pasando. Vamos a iniciar en Ecuador, donde siguen los enfrentamientos. Preste mucha atención. De hecho, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que el líder indígena Leonidas Issa, quien encabeza las protestas, busca dar un golpe de Estado. El mandatario advirtió que usará todas las herramientas legales para contener la violencia que han desatado las manifestaciones. El mandatario también dijo que el líder de la Confederación de Naciones Nacionales de Indígenas, que han convocado a las manifestaciones, pues bueno, tienen otros fines. Poco después del mensaje, las protestas recrudecieron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y el vecino Parque del Arbolito, sede tradicional de reunión de los indígenas. En este lugar, equipos policiales antidisturbios lanzaron abundantes gases lacrimógenos y otros materiales para desalojar a los manifestantes, que respondían con piedras, palos y todo lo que tuvieran cerca. Así que está difícil la situación en Ecuador. Vamos a trasladarnos ahora con las noticias y esta que destaca de Colombia, porque va a haber un encuentro, una reunión que va a marcar mucho en los próximos días, porque tras décadas de oposición política, el expresidente colombiano Álvaro Uribe aceptó reunirse con Gustavo Petro, el primer presidente electo de izquierda de Colombia. La reunión se sostendrá en el marco de un acuerdo nacional que pretende reunir amplios sectores para llegar a consensos en una nación polarizada. Uribe, quien gobernó entre el 2002 y el 2010 y se mantiene vigente en la política colombiana, accedió al encuentro con un escueto mensaje de Twitter donde se ha pronunciado de la siguiente forma: agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro, acudirá a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. Por supuesto, Petro agradeció también por esta vía la respuesta enviada. Hay que mostrar algo, y un dato interesante es que Uribe intentó impulsar la idea de que un eventual gobierno de Petro sería parecido al de un difunto Hugo Chávez en Venezuela, así que va a ser interesante esta reunión. Vamos ahora a conocer lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer le informábamos sobre una decisión que se toma por parte de la Corte Suprema, en este caso sobre el tema del uso de armas. Ahora hay otra decisión que también tiene un poco triste y un poco molesto al presidente Joe Biden, porque la Corte Suprema de Estados Unidos revocó las protecciones constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50 años. La decisión de la mayoría conservadora anuló el fallo del caso Roe versus Wade y se presume que conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la Unión Americana. Los opositores al aborto celebraron el fallo, pero los partidarios del derecho al aborto, incluido el presidente Joe Biden, expresaron su consternación y prometieron luchar para restaurar esos derechos. Y es que el fallo pone también al tribunal en discrepancia con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar, según las encuestas de opinión que se dan a conocer. El juez Samuel Alito, en la opinión final emitida, dijo que la decisión de 1992 que ratificó el derecho al aborto era errónea y debía ser anulada. Así que hay gran controversia por este tema. Esto es lo que destaca a nivel internacional y hoy le hemos dado ese vistazo al mundo para que usted también esté bien informado de estos temas que destacan en la agenda internacional. Y con esto nosotros vamos cerrando esta emisión, este programa. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Feliz noche, Julio. Claro que sí, Sandy, feliz noche. Seguramente usted se quedará en sintonía también de TN23 el fin de semana, ya sabe, apuntes del mundo para que pueda ver un poquito más lo que está pasando y la tristeza de Joe Biden, que en este caso yo la celebro porque el tema de que el aborto no será permitido. Así que nos vemos hasta el lunes. Feliz noche, que descanse.